Y les voy a presentar a Francisco. Francisco es psicólogo y coach con experiencia en capacitación y consultoría, y su foco ha estado en el desarrollo de habilidades de venta y liderazgo, siendo liderazgo el tema que nos convoca hoy, con el tema de los 5 niveles de liderazgo de John Maxwell. Así pues, adelante, Francisco. Hola a todos, ¿cómo están? Lo primero es agradecer la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy y felicitarlos por el compromiso que tienen con su propio crecimiento y desarrollo. La verdad que no es mucha la gente que se toma el tiempo para crecer, y la verdad que es fundamental. Una de las premisas mías es que no existe crecimiento profesional sin más desarrollo y crecimiento personal. Y la verdad que hay que dedicarle tiempo y estar presente, actualizándose, así que por eso, como les decía, los felicito y les doy un aplauso a ustedes por estar aquí el día de hoy. Antes de presentarme, les voy a empezar a compartir pantalla para que puedan ver los recursos y más detalles. Entonces, como bien decía Fabiola, hoy día lo que vamos a estar mirando son los 5 niveles de liderazgo, que es un modelo que instaura John Maxwell. Ya veremos un poquito en detalle quién es John y cuál ha sido su trayectoria, pero antes de eso, comentarles quién soy yo. Bueno, como decía Fabiola, soy psicólogo, tengo ya más de 10 años de experiencia en formación y desarrollo del talento, trabajando en la escuela comercial, a cargo de la escuela comercial de Telefónica. Y desde ahí, como les comentaba, claro, mi foco siempre estuvo centrado en las ventas y en el liderazgo. En el fondo era técnicas para ayudar a los supervisores y jefes de equipo a trabajar con sus colaboradores. Y dentro de eso, dentro de ese camino, descubrí que hay 4 pasos que hay que tener muy claro para poder alcanzar resultados. El día de hoy no vamos a explorar esos pasos porque nuestro foco básicamente va a ser el liderazgo, pero además de eso los dejo cordialmente invitados a poder revisar mis artículos en mi página web. Ahí se ve en pantalla, franciscodiaz.com. Y para los que tienen LinkedIn me pueden revisar y me agacho un poquito para que puedan ver. Es FCO10, mi enlace, para que me puedan buscar. Y además de esto, quiero hacerles una invitación, un regalo para todos los que están presentes y terminan este taller. La verdad que el regalo va a ser sorpresa, se los voy a comentar terminando la formación. Y con eso damos inicio a la capacitación. Como conversamos, hoy día lo que vamos a ver es liderazgo. Y antes de entrar en los 5 niveles, me gustaría hacer como tierra común y explicarles un poquito en qué consiste el liderazgo, cuáles son las premisas que están debajo del liderazgo. Y como pueden ver ustedes en la imagen, el liderazgo es influencia. Lo primero que tenemos que tener claro es que liderazgo no es persuasión, sino que es influencia. ¿Y cuál es la diferencia entre persuasión e influencia? Tiene que ver que la influencia se genera a través del ejemplo. ¿Ya? Cuando yo soy capaz de realizar las acciones y con mi ejemplo la gente se motiva y es capaz de, y quiere seguirme exactamente porque soy un referente para esa persona. En cambio que la persuasión es aplicar un elemento coercitivo para trabajar. Que si bien es cierto, ¿cuál sería la persuasión que todo líder nivel 1 tiene, que ya lo vamos a ver? Es el hecho de que él es la persona con autoridad, con poder, que él es el jefe. Entonces, desde ahí la otra persona está obligada a poder, a tener que seguirlo y obedecer sus órdenes. Y vamos a ir viendo que, evidentemente, que como les decía, ese es el nivel número 1, donde todo el mundo comienza, pero cuando queremos lograr y gestionar equipos de alto rendimiento, no es el lugar donde queremos estar. Entonces, como les decía, el liderazgo es influencia. ¿Cuál es la relación entre el profesional IT, ¿ya? Y su mundo laboral?
Por favor, les voy a pedir que tengan en silencio su micrófono. Y una cosa que les voy a comentar, que se me olvidó decirles al principio, todas las dudas, preguntas y consultas voy a dejar un momento, un espacio al final de la charla para que las puedan realizar, así de esa manera las pueden ir anotando y después con calma las podemos ir resolviendo cada una de ellas. Como decía, entonces el liderazgo es influencia, y ahí esa influencia se logra a través de ser un modelo a seguir, de liderar con el ejemplo, básicamente, como se dice muchas veces. Y el otro, eh, el otro variable, el otro componente del liderazgo es el servicio. Muchas veces se cree que el liderazgo, o sea, yo por ser líder, las personas me tienen que seguir solamente porque yo lo digo y ellos tienen que estar pendientes de lo que yo digo y lo que yo hago. Y en mi concepción de liderazgo y todos los años que yo estuve, el liderazgo la verdad que es servicio, es yo estar a disposición de mis colaboradores. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que ayudar a la gente que trabaja conmigo a conseguir sus indicadores. Y en el fondo, una vez que ellos consigan sus indicadores, yo voy a conseguir mis indicadores por, como resultado de esa gestión. Entonces, yo al ponerme a disposición de las personas, ¿qué es lo que hago? Resuelvo sus inconvenientes, les presto apoyo, les doy motivación, y todo ese conglomerado lo que genera justamente es una relación, como lo vamos a ir viendo. Entonces, esta actitud de servicio es fundamental para que poder ir creciendo en mi nivel de liderazgo, en mi capacidad de influencia. Entonces, antes de entrar ya de lleno en estos niveles, que ya los hemos ido contando un poquito al respecto, vamos a ver quién es John Maxwell. John Maxwell parte su carrera como párroco, como clérigo. Entonces, él era un ministro de la Iglesia Protestante en Estados Unidos y él inicia su camino de liderazgo ahí, en esa instancia. John Maxwell en este momento ya tiene más de 70 años, es escritor, autor, entrenador, conferencista y ha capacitado y desarrollado el liderazgo en más de 180 países. La verdad que John es uno de los principales exponentes de liderazgo a nivel internacional, capacitando ya a más de 10.000 personas en todo el mundo. Y bueno, tiene múltiples empresas. Tiene una empresa que se llama Equip, que es donde desarrolla liderazgo. Tiene una empresa de coaching que se llama John Maxwell Team, donde enseña coaching, relatoría, una serie de elementos que están relacionados con el emprendimiento. Y como pueden ver ustedes acá, tiene bastantes libros. Justamente el que está aquí, el último que lo estoy tomando yo, es el libro que vamos a revisar el día de hoy. La verdad que John Maxwell es mi mentor además. Yo todos los meses participo de sus charlas de mentoría y la verdad que es un crecimiento muy, muy, muy interesante por la principal razón de que para ser un buen líder primero hay que ser una buena persona. Eso nos vamos a ir dando cuenta en la medida en que vayamos avanzando en estos niveles, pero quiero dejarles esa inquietud. O sea, un buen líder tiene que ser una buena persona. ¿Y eso por qué? Porque una buena persona se preocupa de la gente que está alrededor, sabe quiénes son, sabe cuáles son sus dolores, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus dificultades, sabe, les pide cosas que él ha hecho, no pide cosas que él jamás ha hecho. Entonces, desde ahí nos empezamos a dar cuenta que para yo crecer como líder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajarme yo. Tengo que ser una persona que si bien puedo tener carencias emocionales, tengo que trabajarlas para poder dejar de yo ser el centro de atención y empezar a colocar a mis colaboradores como el centro y yo como un facilitador de lo que tiene que ocurrir. Entonces, con esto ya empezamos a entrarnos en esto de los 5 niveles de liderazgo. Pero antes de eso, quisiera tomarme unos minutitos para explicar 2 leyes que son fundamentales para poder entender estos 5 niveles y que están explicadas
en el libro de John Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ahí, para los que lo quieran leer, lo pueden buscar. La verdad que es el ABC de todo líder. ¿Ya? Son temas que hay que tener muy claros, pero para el día de hoy hay que tener muy claros estos dos conceptos. Primero es que es la ley de tope. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que mi efectividad como líder va a determinar el tamaño y el éxito de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un liderazgo de nivel 5, máximo mis colaboradores y la organización puede desarrollarse hasta un nivel 4. En el fondo, no hay una escala. O sea, la verdad es que uno puede medir la escala de 1 a 10 en la efectividad del liderazgo. Y eso tiene que ver con qué tan productivo me vuelvo, qué tan inspirador soy. Y en función de eso se empieza a desarrollar el liderazgo. Entonces, a lo que voy a esto es que si ustedes no desarrollan sus habilidades al máximo, siempre van a estar con un tope, con un lugar hasta donde pueden llegar. Y en la medida que ustedes sigan creciendo como personas, van a seguir creciendo su influencia y con eso va a crecer el éxito de las relaciones que ustedes tengan y por consiguiente el éxito de la organización. Y el segundo concepto, o la segunda ley que vamos a ver, que les voy a contar, es la ley del proceso. ¿Qué quiere decir esto, la ley del proceso? Que el liderazgo no se desarrolla de la noche a la mañana. No porque ustedes participen el día de hoy en esta charla, van a ser mejores líderes al salir. Lo que quiere decir esto es que es un trabajo que se aplica todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque resulta que el liderazgo es un proceso. Todos los días estamos en contacto con nuestros colaboradores, todos los días estamos en contacto con los clientes, todos los días estamos en contacto con nuestra jefatura. Entonces, el liderazgo tiene que ver con relaciones, cómo yo me voy relacionando con mi gente, para pasar de un nivel de muy baja energía, de muy poco compromiso por parte de los colaboradores, hasta un nivel muy alto de energía y compromiso. Entonces, como vamos a ver, eso se empieza a ver ya desde el nivel 1. Entonces, como les decía, hoy día vamos a revisar estos 5 niveles. Estos 5 niveles son, el nivel 1 tiene que ver con los derechos, ¿ya? Y eso, como les decía, ¿cuáles son los derechos? Que en el fondo yo soy el jefe. Entonces, la gente tiene que hacer caso a lo que yo les pida. Pero, al ser jefe, las personas, ¿qué es lo que están pensando? ¿A qué hora termina de trabajar para poder irme a mi casa? Entonces, si uno genera un lazo, un vínculo interesante, no vamos a decir de amistad, pero un vínculo que tiene que ver con conocimiento y de ayuda hacia mi colaborador, él no me va a entregar toda su capacidad y toda su energía en el trabajo. El nivel 2, como conversábamos, tiene que ver con las relaciones, que justamente habla sobre generar esta relación. Y cómo esta relación empieza a entregar los frutos, empieza a generar que la gente empieza a comprometerse con la organización, con los indicadores. ¿Y por qué se compromete con la organización? Porque la organización también lo ayuda a él a conseguir sus objetivos. Entonces, no tenemos que nunca que olvidar que las personas nunca se van a motivar por lograr los objetivos de la organización si esos objetivos no les repercuten beneficios a ellos. Entonces, como tenemos estas organizaciones donde solamente es fundamental el retorno de la inversión hacia los directores o hacia el dueño, son empresas que normalmente se ubican en el nivel 1 del liderazgo. Pero como vamos a ver, tal cual como hay líderes en diferentes niveles, en estos 5 niveles, las organizaciones también están en esos niveles, porque la organización viene a ser el reflejo del nivel de liderazgo de la persona, o del líder, del gerente general, y así sucesivamente hacia abajo. O sea, si aunque tenemos un gerente general con un nivel 1 de liderazgo, todos nuestros líderes hacia abajo van a ser máximo nivel 1. Eso es lo que les hablaba con la ley del tope. O sea, si mi liderazgo es nivel 2, la organización va a ser un nivel 2, pero toda la gente que esté bajo mío va a tener como máximo liderazgo el nivel 1. Y bueno, y así vamos subiendo. El nivel 3 tiene que ver con los resultados, que es cuando ya nos empezamos a volver más productivos. Ya le sacamos el partido a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, y como se dice, la máquina está aceitadita. Empieza a producir y empieza a traer el retorno que las organizaciones están buscando.
El nivel número 4 tiene que ver con la reproducción, y esto no, tiene que ver específicamente con producir más líderes. O sea, cuando ya estamos en un nivel 3, digamos, de cara a la organización, probablemente no va a haber un mayor beneficio en términos económicos, pero la organización no va a crecer más. O sea, si bien va a ser exitosa a nivel económico, pero no va a poder crecer. ¿Por qué? Porque justamente para yo poder tener más líderes, tengo que desarrollar. Justamente eso se genera en el nivel 4 de liderazgo. Y por último, el nivel 5 tiene que ver ya con ese reconocimiento, ese respeto, ya por haber, por un lado, llevado a la organización al éxito, y por otro lado, haber creado, haber generado muchos líderes y haber desarrollado muchos líderes. Entonces, justamente cuando yo ya soy, mi reputación me precede, como vamos a ver, es cuando yo alcanzo este nivel número 5. ¿Ya? Con este pequeño resumen, vamos a empezar ya a profundizar en cada uno de estos niveles. Entonces, como les decía, tenemos el nivel 1 de liderazgo, ¿ya? Y esto es donde todos partimos, ¿ya? La primera vez que a uno lo asciende a una posición de líder, o sea, dejo de estar en la parte más baja de la organización y subo un pequeño escalón y me entregan una posición de jefatura, para ser más exacto, es cuando empieza mi camino como líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tengo la oportunidad de empezar a definir mi liderazgo. Tengo la oportunidad de empezar a ver cómo va a ser ese cambio. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Y qué tengo que empezar a trabajar? Entonces, en este nivel 1, que es el nivel donde todos empezamos, ¿ya? Es donde yo puedo empezar a modelar y definir mi estilo de liderazgo. Evidentemente los estilos de liderazgo van cambiando según organizaciones, pero eso ya tiene que ver con un doble clic, ya dentro de. Pero lo que tenemos que tener muy, muy claro, lo que le venía avanzando, es que un liderazgo nivel 1, lo que va a pasar es que los colaboradores no te van a entregar la mayor cantidad de energía, no te van a entregar todo su compromiso, todo su esfuerzo. ¿Por qué? Porque resulta de que la organización no le ha dado un retorno a ellos. Si bien es cierto, la organización les paga un sueldo, ese sueldo no es suficiente para motivar, por de cierta manera, a los colaboradores. La gente se motiva, y la gente trabaja, y la gente sigue a alguien y hace las cosas porque quiere, no porque las obliga. Entonces, en este nivel 1, la gente se siente obligada a tener que hacer lo que el jefe le dice. Entonces, cuando la gente está obligada, ¿en qué es lo que está pensando? En cuándo va a terminar esto. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar cuando tenemos líderes de nivel 1? Es que sus colaboradores, cuando llega la hora de salida, están listos. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, la hora de salida de la organización es a las 6 de la tarde, a las 5:30 ya las personas están empezando a prepararse para irse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué uno se pregunta por qué está ocurriendo esto? Y justamente ocurre porque para ellos es más importante irse a su casa. Ellos están aquí para cumplir un horario y hay un concepto muy interesante que tiene que ver con que voy a producir lo mínimo para que no me despidan. Entonces, si tú te das cuenta, trabajo para recibir la plata y para que no me despidan. No trabajo para alcanzar la excelencia. No trabajo para hacer crecer la organización. No trabajo para alcanzar mayores resultados, sino que justamente trabajo para no perder. Entonces, cuando estoy trabajando desde no perder, ¿cuáles son las emociones que me están inundando? Son temor, por una parte, a no perder el trabajo. Entonces estoy constantemente con miedo a equivocarme, con miedo a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas organizaciones? La gente no crece, no se desarrolla. Porque al estar con miedo, se quedan encapsulados en el lugar donde están y, como les decía, solamente le dan lo justo y necesario para mantenerse en el cargo. Evidentemente, es un muy buen lugar para partir, pero es un muy mal lugar para quedarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
si nosotros queremos ir moviéndonos hacia el nivel 2 de liderazgo. Primero, tengo que interactuar con mis colaboradores. Entonces, ¿qué significa interactuar con los colaboradores? Significa generar instancias ajenas al trabajo para poder conocer. Entonces, hay múltiples alternativas. Una puede ser, a lo mejor, generar desayunos en la mañana, generar espacios para conocerlos, para conocer lo que piensan, cómo piensan, distraernos un poquito. También los conocidos happy hours, también donde uno va a compartir de una forma más distendida con los colaboradores, juntarse a almorzar con la gente fuera de la oficina. Todas esas son estrategias que ayudan a poder empezar a interactuar con los colaboradores, con las personas que componen la organización o los equipos de trabajo. La otra forma, bueno, y lo que se empieza a desprender de esta interacción es que empiezo a conocer la vida personal de mis colaboradores. Sé si están casados, sé si tienen hijos, sé si tienen mascotas, si les gusta viajar, si les gusta, no sé, todos sus esfuerzos son para poder entregar la educación a sus hijos. Empiezo a conocer. Y al conocer cómo se gestiona su vida, empiezo a descubrir cuáles son sus motivaciones. Y desde ahí puedo empezar a motivar a cada uno de ellos, según cuáles sean sus objetivos. Y esa motivación se hace uno a uno. Muchas veces la gente cree que basta con que yo tenga una visión clara de dónde quiero ir para que la gente se motive. Y la verdad que eso ocurre cuando ya tengo el compromiso, tengo un liderazgo ya más potente, tengo influencia en los colaboradores. Pero cuando estoy en un nivel 1, la verdad que esa visión suena vacío. Y eso va a pasar hasta que tú no seas un líder al que la gente estime y que sepa ellos que tú te preocupas por ellos. Entonces, por eso es tan importante tener esto. Y como vemos en el punto número 4, hay que ayudarlos a alcanzar sus metas. Y ese ayudarlo tiene múltiples variables, o sea, entregarles formación, escucharlos muchas veces. Muchas veces a lo mejor en sus casas pasan por momentos complejos y necesitan un lugar donde poder conversar, hablar de lo que les pasa, para poder dejar de tener ese elemento distractor en su mente y poder enfocarse directamente en las tareas que van a hacer. Y por último, como les decía también al principio, hay que escuchar. ¿Ya? Uno de los cambios, los principales cambios, tiene que ver con desde el paso del liderazgo a nivel 1 al nivel 2, tiene que ver con que un líder nivel 1 cree que él es el que sabe y que ellos, los demás, tienen que acatar sus instrucciones. Un líder nivel 2 entiende que las personas que componen sus equipos de trabajo son los expertos en sus tareas, en los procesos. Entonces, desde ahí, todas sus ideas, todas sus reflexiones toman gran valor para poder ir mejorando, ir aplicando mejora continua en cada uno de los procesos, cosa de ir alcanzando la excelencia organizacional. Entonces, si logramos ejecutar estos cinco elementos, con el paso del tiempo podremos pasar de ser un jefe a ser un líder que la gente estima. ¿Y por qué? Porque evidentemente, cuando yo conozco a la persona, conozco cuál es su vida, cuál es su mundo, entiendo cuáles son sus motivaciones, ellos alcanzan sus metas, alcanzan sus indicadores, y yo tomo en consideración lo que ellos me están diciendo para poder ir mejorando, se sienten personas que son valoradas, que aportan a la organización. Entonces, cuando empiezan a ver que hay un aporte de ellos a la organización y que lo que se está logrando, ellos son artífices de esto, empiezas a ganar su compromiso. Y pasas de que entreguen el mínimo de energía a un máximo de energía. ¿Ya? Y que te entreguen, muchas veces cuando piden este 110%, que la verdad que efectivamente sabemos que es muy difícil. O sea, la verdad que no se puede dar 110%, uno puede dar un 100%. Pero es aquí. Entonces, se dan cuenta la tarea del líder, por un lado, es, evidentemente, trabajar y facilitar
el trabajo de los colaboradores, pero por otro lado es conocer con quiénes te relacionas. Y ese conocer es sumamente importante porque determina el paso del nivel 2 al 3, como vamos a ver a continuación. Entonces, cuando este jefe o lead se empieza a convertir en líder, ¿ya? Las personas empiezan a seguirlo o empiezan a hacer las tareas porque quieren hacerlo, ya no porque te las pide el jefe, sino porque ellos entienden cuál es el impacto de su trabajo en la organización y los resultados de la organización. Entonces, desde ahí empiezan a tener una conexión emocional con la jefatura. Tanto tú como líder, con los colaboradores, empieza a haber una conexión emocional. Y esa conexión emocional es el cimiento del liderazgo. O sea, nadie hace nada si es que no hay una conexión emocional, como decía. O sea, solamente hay una obligación. Y por eso pasamos de la posición al permiso. El colaborador te da su permiso, ¿ya? O sea, él ya se entrega a esta organización. ¿Por qué? Porque hay una relación. Porque hay una relación de dependencia entre ambos. El colaborador entiende que él tiene un rol importante en la organización y que el líder es un facilitador de que se produzcan esos resultados. Entonces, si bien si se dan cuenta, se vuelve un círculo virtuoso. Ya no es un círculo agresivo como el nivel 1, donde las personas van al trabajo y se quieren ir lo antes posible. Acá ya las personas, si se pueden crear para que la organización le vaya un poco mejor, lo van a hacer. Evidentemente, nuestro rol como líder es cuidar ese equilibrio, porque muchas veces las personas pueden querer quedarse más tiempo de lo necesario. Y nosotros como líderes tenemos que entender de que las personas viven a nivel integral. ¿Qué tiene que ver con eso a nivel integral? De que no solamente viven del trabajo, viven también de las relaciones de familia, de amistades, una relación también emocional, también una relación espiritual. Entonces, desde ahí tenemos que cuidar esos espacios para que la persona se desarrolle de forma integral. Porque si no, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Es que se puede presentar una enfermedad, el colaborador puede desmotivarse y renunciar, y eso va generando temas favorables o temas dificultosos. Si nuestra organización se empiezan a ir la gente que tiene un buen liderazgo o que tiene buena efectividad y empiezan a entrar gente más mediocre, producto del liderazgo, nos vamos a empezar a dar cuenta de que la organización va a empezar a bajar su rendimiento. Entonces, no hay que preocuparse tanto de retener, bueno, siempre es importante retener el buen talento, pero, como les hablaba, la ley del tope, si yo tengo un liderazgo, ya, nivel 3, nivel 4, yo voy a atraer gente de ese nivel. Entonces, por más que se vayan gente, va a estar entrando gente de ese mismo nivel. Y ya lo vamos a ir viendo cómo se va repercutiendo eso. Entonces, ¿cuáles son las principales características de un líder nivel 2? Sabe escuchar, como decía, o sea, se detiene, camina lentamente por cerca de sus colaboradores, los escucha, los observa, ve cómo trabajan, va aprendiendo. Porque efectivamente, como se dan cuenta, o sea, a nadie le enseñan a ser líder. Entonces, en este camino, como decíamos, cuando partimos con el nivel 1, empezamos a definir nuestro liderazgo, empezamos a aprender. Y justamente ese aprendizaje nos empieza a generar este círculo nuevamente virtuoso que a la vez que voy aprendiendo empiezo a escuchar mejor, observo, voy posicionando. Y justamente es lo que les decía, o sea, ¿cómo empezamos ya desde este nivel 2, donde estamos escuchando, observando a la gente, queremos empezamos a pasar al nivel 3, ¿ya? Es porque empezamos a generar el movimiento, empezamos a generar impulso. ¿Qué tiene que ver este movimiento de impulso? Es que ya no estamos entrampados en el problema, sino que ya estamos viendo soluciones y empezamos a ver cómo esas soluciones empiezan a generar un retorno a la organización. Entonces, tenemos este líder que con el ejemplo motiva a sus trabajadores,
llegando temprano, siendo cariñoso con sus colaboradores, escuchando, observando, viendo en qué trabajan mejor. Y desde ahí, es cuando ya estamos en este nivel 2, es cuando podemos imprimir esa visión, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la organización tiene una visión macro, en cada una de las áreas de la organización, el líder tiene que tener una visión de su equipo, qué es lo que pretende lograr con ese equipo. Entonces, por un lado pueden ser disminuir fallas, si estás de cara a los clientes, mejorar la satisfacción cliente. Hay montones de objetivos y visiones que podemos querer, que realmente tienen que estar alineadas con la organización, pero tenemos que imprimirle un sello personal a este grupo de colaboradores, ¿ya? Y por otro lado, tal cual, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? O sea, normalmente las personas que ascienden, no la ascienden por su liderazgo, sino que la ascienden por su calidad y su capacidad de construir con sus habilidades técnicas. Entonces, desde ahí, el líder tiene un rol de mentor con sus colaboradores, ir enseñándole qué cosas tienen que ir trabajando, qué cosas tienen que ir mejorando, cómo trabajar. Entonces, si bien es cierto, cada uno de los colaboradores es un experto en lo que hace, tú también fuiste un experto. También puedes conversar con él y puedes generar una reflexión, aplicar las variables de pensamiento crítico para ir viendo qué cosas van mejorando y qué cosas no. En qué cosas tú le puedes hacer una ayuda, puedes hacer un aporte a este colaborador y que otras cosas a lo mejor a él no le hacen sentido. Entonces, cuando empezamos ya a preocuparnos ya no solamente de que ser un líder, que la gente, que le caiga bien a la gente, que la gente quiera estar conmigo, ¿ah? Empiezo a preocupar ya de la producción, de la productividad. Y es ahí cuando entramos al nivel 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que este equipo empieza a destacar, se empiezan a conseguir los números, la organización empieza a crecer económicamente. Entonces, empezamos a ver cuál es la influencia que tiene este líder. Entonces, los colaboradores empiezan a dar cuenta que este líder verdaderamente les ayuda a sacar su máximo potencial. Entonces, desde ahí, las personas empiezan a crecer y a creer en esto y empiezan ya a dar. Entonces, en el fondo, el líder en esta etapa, el nivel 3, lo que gana es credibilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que venía diciendo antes se ejecuta, se está ejecutando y se están obteniendo los resultados que se estaban buscando. Entonces, al tener esta credibilidad, las personas dejan de dudar. Entonces pasamos de esta sensación de miedo, de temor, a sensación de bienestar y placer. Entonces, cuando estamos con esta sensación de bienestar y placer, es cuando entregamos la máxima capacidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Pensamos que esta máquina ya está aceptada, ¿ya? Con este nivel, las personas se empiezan a volver productivas. Ya no solamente cumplen sus indicadores, sino que sobrecumplen. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tenemos gente que está realmente comprometida, que va a dar un esfuerzo, va a dar esa milla extra en momentos complejos de la organización. Van a estar ahí cuando se les requiera. ¿Por qué? Porque tenemos un líder que está ahí con nosotros cuando se requiere. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el rol del líder? Es mostrar a través del ejemplo lo que los colaboradores tienen que hacer. Entonces, el líder no pide nada que él no sea capaz de dar. Entonces, desde ahí se genera una congruencia en el discurso, en esta relación, donde si el líder necesita que los colaboradores se queden hasta más tarde, él se queda con ellos. Y probablemente muchas veces vieron los colaboradores quedarse al líder hasta más tarde para solucionar algunos inconvenientes. Entonces, desde ahí empiezan a hacer esa necesidad, porque como soy una persona que les caigo bien, ellos tampoco me van a querer ver sufrir a mí. Entonces, si ellos pueden ayudarme a desarrollar esta tarea que fue fortuita y que va a requerir un esfuerzo extra,
se van a quedar ahí apoyando justamente por querer ver que estemos todos bien. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que las relaciones humanas en el tema del liderazgo es fundamental. Ya no basta solamente con disponibilizar capacitación, disponibilizar incentivos. Si estos no son o no están en relación con las personas. Porque yo como líder tengo que saber, y aquí justamente es cuando estamos empezando ya a pasar al nivel 4, yo tengo que saber cuáles son las potencialidades de mis equipos y cuáles son las debilidades. Y empezar a posicionar a las personas según sus fortalezas y sus debilidades. Entonces yo observo sus debilidades y envío a formación a esa persona en su debilidad. No a cualquier formación, sino que es la formación que específicamente le sirve y que la persona la necesita y que se da cuenta que la necesita para poder seguir creciendo. Entonces, esa formación ya no cae como una obligación, sino que cae como un premio. Y justamente, como pasamos del nivel 3 al 4, es cuando tengo a una imagen clara de las personas que necesito que estén en los cargos, en los puestos. Tengo clarísimo qué es lo que quiero, qué es lo que se necesita para desarrollar tales tareas. Entonces, cuando un colaborador decide abandonar la organización, yo ya sé a quién tengo que traer para cubrir ese cargo. Ya no es cualquiera. Y es ahí donde se genera un rol fundamental en la relación entre el líder y recursos humanos para poder reclutar a la persona idónea para el puesto, para el cargo. Y no cualquiera. ¿Ya? Entonces, desde ahí, esa tener esa imagen clara de qué necesito en la organización es fundamental para la hora de reclutar. Como decía, también conocer a sus colaboradores lo que va a ayudar es a posicionarlos según su fortaleza. Entregar formación y equipar es fundamental, como decía. O sea, llega un minuto en que la persona no va a crecer más si es que no le entregamos más formación, más desarrollo de habilidades técnicas y habilidades relacionales también, habilidades transversales o blandas, como también le llaman. ¿Ya? Y por último, empezar a multiplicar su influencia. ¿Y qué tiene que ver con multiplicar su influencia? Desarrollar nuevas. Entonces, justamente con esto es cuando ya pasamos al nivel 4 de liderazgo. ¿Ya? Justamente en este nivel 4, las personas te siguen por lo que tú has hecho por ellas. Tú las has ayudado a crecer, tú las has ayudado probablemente a cumplir más de un sueño en este camino. Como les decía, si la persona trabaja para poder pagarle la universidad a su hijo, a lo mejor ya la está pagando. Si viaja, si trabaja para poder viajar y conocer lugares nuevos, ya lo ha hecho. Entonces, esta persona se siente en deuda contigo, de cierta manera, porque has sido tú, el líder, el que ha posibilitado su crecimiento y su bienestar. Entonces, desde ahí es cuando se vuelven efectivamente estos tres momentos que son muy importantes, que tienen que ver con el reclutamiento, el posicionamiento y el desarrollo del líder. Tiene justamente que ver con todo lo que hacemos en este nivel 4. ¿Ya? En este nivel 4 reclutamos gente que es idónea para la organización, los posicionamos en el lugar correcto. ¿Ya? Una persona que tú lo colocas en el lugar incorrecto, por muy bueno que sea, no va a rendir al 100%. Entonces es muy importante poder identificar cuáles son sus competencias para poder colocarlo ahí. La verdad es que no existe una persona exitosa que haya trabajado en sus debilidades. ¿Cuál es la importancia de conocer mis debilidades? Es que me puedo apoyar en otro en el cual mis debilidades sean sus fortalezas. Y esa es la gracia del conformando equipo. Que yo tengo que saber específicamente cómo posicionarlo, porque en el fondo nadie es 100% efectivo en todas las áreas. Entonces, desde ahí tengo que ir viendo cuáles son sus virtudes, lo coloco ahí, y si veo sus dificultades, coloco una persona que apoye sus dificultades. Y así sucesivamente voy armando entonces en el fondo todas las debilidades quedan cubiertas por otra persona. Y esa es la gracia de tener muy bien mapeado a tus colaboradores. Porque en el fondo, como te decía, cuando te renuncia uno, se va otro.
Si yo tengo claro a quién tengo que traer, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Le voy a facilitar la pega a la persona de reclutamiento y selección de recursos humanos de la organización. Muchas veces nos encontramos con procesos eternos de reclutamiento donde traen y traen personas y no dan abasto. Y eso justamente porque el líder no sabe describir a quién requiere la organización en ese puesto que tiene que cubrir, en esa vacante. Y eso se logra justamente con este proceso. Ir conociendo a la persona, de ir viendo qué es lo que hace, qué es lo que necesitamos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus motivaciones. ¿Ya? Y por último, en un líder nivel 4, si busca seguir creciendo en su desarrollo y que la organización siga creciendo, tiene que multiplicarse. Efectivamente, hay un proceso que propone John Maxwell que se llama 5 pasos para el desarrollo de líderes. La verdad que el nombre no es muy original, pero eso es. Y tiene que ver con lo siguiente. Acá, los que tienen lápiz y papel, por favor, si quieren anoten, porque esto no está en el material de apoyo. El paso número 1 para desarrollar líderes es primero convertirse en un líder. O sea, tenemos que llegar a este nivel 4. ¿Ya? Ese es el primer paso. O sea, primero tengo que ser un líder, nivel 4, para empezar a desarrollar nuevas. ¿Por qué? Porque tengo que ser productivo, tengo que haber ayudado a las personas, tengo que haber aportado a la organización a lograr sus metas y objetivos. El segundo paso es dentro de este caminar dentro de la organización, de vivir, respirar y ir conociendo a cada uno de los colaboradores, es que voy a ir viendo quiénes son los que tienen aptitudes para ir creciendo. Entonces tengo que tomar una persona, decidir, dentro de estas personas que dentro de mi grupo de trabajo, esta persona tiene las cualidades para poder crecer en su liderazgo. Entonces, la decido y le digo que me acompañe. Que empiece a acompañarme en mis tareas, en mis funciones, para que empiece a conocer qué es lo que yo hago. Una vez que la persona ya conoce lo que yo hago, tiene el momento de que él lo empiece a hacer y yo lo acompaño. Entonces yo doy un paso al lado y él empieza a tomar un rol más activo dentro de la posición. Él empieza ya a tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones va aprendiendo. Y posterior a las reuniones donde me acompañe este candidato, tenemos que hacer un trabajo, conversar con él, cómo se sintió, cómo lo vio, qué cosas vi yo que podría mejorar. Acuérdense que un líder nivel 4 es un mentor también. Entonces tiene que estar siempre constantemente retroalimentando a sus colaboradores de cómo lo están haciendo, de qué cosas pueden mejorar, de cómo los vieron en su desempeño. Entonces justamente teníamos que el nivel 1, o sea, el paso 1 para desarrollar líderes es hacer. El paso 2 es hacer con alguien. El nivel 3 es que alguien haga y yo acompañe. Y el nivel 4, o el paso número 4, es soltar la rienda. Darle libertad, porque tú ya sabes, después de haber estado en este paso número 3 de mentoría, que esa persona es idónea y tú ya lo dejas suelto para que se desarrolle. La mayoría de las veces la gente creería que ahí termina el proceso. Pero falta el paso más importante, que es justamente el replicarse él también. Entonces, el paso número 5 es buscar a una persona para iniciar este camino nuevamente. ¿Y por qué es tan importante este último paso? Porque resulta de que cuando yo mejor conocimiento, manejo de las cosas tengo, es cuando soy capaz de poder enseñar. Y cuando las empiezo a enseñar, subo en el nivel, hago una metacognición de lo que hago.
ya no solamente simplemente hago lo que como me sale o como siento que me sale, sino que hay una reflexión. ¿Por qué? Porque lo estoy enseñando, lo estoy comentando, estoy mirando, analizando cómo ha sido mi desempeño. Entonces, desde ahí es como yo puedo empezar a decirle, mira, tenés que hacer esto, no hagas esto, yo lo que hago es esto. Primero, antes de cualquier reunión, no sé, reviso los apuntes, reviso la minuta anterior. O sea, hay una serie de elementos que uno realiza, que antes lo hacía de manera automática, y ahora en este paso número 5, o sea, en este paso de enseñar a otro, de querer multiplicarme, ya empiezo a reflexionar sobre cada uno de esos puntos, y a depurar. Y como les decía en un principio, ¿cómo paso al nivel 5? Multiplicándome muchas veces. Cuando ya yo haya desarrollado muchos líderes, y muchos líderes ya estén creciendo, es cuando yo alcanzo el nivel número 5. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? El liderazgo no es una carrera en solitario, como muchas veces se cree. Que estar en el que ser líder es estar solo en la cima de la montaña. Un buen líder llega a la cima de la montaña con otras personas. ¿Se dan cuenta? Cuando estábamos viendo de pasar del nivel 1 al nivel 2, ¿qué fue lo que se hizo? Ayudar a los colaboradores a alcanzar sus metas. Entonces, en el fondo, ¿cuál era mi meta? Que alcanzara las metas. Entonces, cuando el colaborador alcanza las metas, no lo está haciendo solo, lo está haciendo conmigo. O no lo estoy haciendo yo solo, sino que lo hago con el colaborador. Siempre hay 2 o 3 o 4 personas que están alcanzando eso. Entonces, yo no estoy solo en esta cima, sino que estoy con mis colaboradores. Siempre estoy mirándolos, dando vueltas, estar cerca de ellos. ¿Ya? No solamente dando instrucciones, sino que evaluando, viendo qué es lo que está pasando, conociendo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos niveles de liderazgo lo que va haciendo es que te va ayudando a siempre estar acompañado. ¿Ya? Las personas que buscan el éxito, el poder para sí mismos, tienen carencias emocionales. Entonces, desde ahí es que no quieren competir, porque quieren la atención solamente para ellos. En cambio, que un líder que hace crecer la organización, que hace crecer en estos niveles, es cuando entiende que para poder crecer necesita de los otros. Que esta tarea es tan grande que no la puede hacer solo. Que necesita estar con gente que lo apoye, que lo rodee, y que en la medida que él busque crecimiento, él tiene que dejar a alguien que sea idóneo en esa posición para poder seguir creciendo. Entonces, si yo no le enseño liderazgo, y yo paso de una organización nivel 1, que les decía, la organización nivel 1 son las que la gente sale apenas se cumple el horario de salida de la oficina, y queremos gente que esté ayudándonos cuando tenemos inconvenientes, problemas y en jornadas extraordinarias, tenemos que habernos preocupado de ir creciendo con él, de saber a quién poner, quién va a ser mi sucesor. ¿Ah? Porque si yo pongo un sucesor, yo estaba en un nivel 4, organización nivel 4, y pongo un sucesor de nivel 2, por ejemplo, lo que va a pasar es que todos los líderes de nivel 3 se van a ir de la organización. ¿Por qué? Porque el del nivel 2 no está preocupado de las necesidades del nivel de la persona del nivel 3. ¿Cómo yo me voy a preocupar de ejecutar las acciones del nivel 3 si estoy ejecutando solamente las acciones del nivel 2? O sea, recién estoy caminando con estos líderes, todavía no he logrado que este equipo se transforme en un equipo de alto rendimiento. Entonces, tengo que estar muy consciente de estos pasos que voy dando, porque puedo cometer el error de colocar a alguien que no esté al nivel, y como les decía, se van a perder todo ese crecimiento que se realiza. Entonces, el nivel 5 básicamente es un nivel culmine. Entonces, tú te conviertes como un ícono. Tú representas algo. Las personas te siguen por todo lo que tú has hecho, por ellos, por todo el desarrollo que tú has hecho, por toda la gente que tú has desarrollado, por toda la gente. Entonces, si se dan cuenta,
el liderazgo lo que tiene que ver siempre está centrado en las personas, en cómo yo ayudo a las personas a ir subiendo, ir mejorando su nivel. Entonces, ¿cómo no me van a querer seguir personas que yo he ayudado a ser mejores personas, a trabajar sus equipos? ¿Y por qué no lo vamos a decir también? A mejorar su situación económica. Entonces, cuando tú eres esa clase de persona, que tú has ayudado a muchas personas a mejorar su situación económica, a alcanzar sus sueños, la persona te va a seguir y tú vas a ser un referente para ellos. Porque evidentemente los que están abajo dicen, si no es por él, yo no estaría aquí hoy aquí. Entonces se genera eso que llamamos lealtad. Entonces con esto, yo me imagino que muchos de ustedes están haciéndose la siguiente pregunta. ¿En qué nivel de liderazgo estoy yo? Y eso, ténganlo claro, y también me lo dice él en su minuto. Y lo que hay que entender es que estos 5 niveles de liderazgo son constantes. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginémonos que me ascendieron como jefe la semana pasada. Llevo una semana como jefe y me interesa este tema de liderazgo. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que todo el equipo está, o yo estoy en un nivel 1 con ellos, ¿cierto? Porque no nos conocemos, no sé cuáles son sus motivaciones, no sé cómo son como persona, no conozco sus problemas, no conozco sus virtudes, no conozco. Entonces, evidentemente, estoy en un nivel 1. En la medida en que me relaciono con ellos, que genero estas instancias anexas al trabajo, de esparcimiento, empiezo a generar una relación con ellos. Y la mayoría, no vamos a decir todos, porque es muy difícil muchas veces simpatizarle a todo el mundo, pero la mayoría va a subir al nivel 2 contigo. Pero ¿qué pasa si esta persona que estaba en el nivel 2 contigo, que ya tenía el compromiso, que ya estaba empezando a rendir, por cualquier razón, deja la organización? Y tú tienes que cubrir esa vacante. Tú al cubrir esa vacante, traes una persona nueva y tú, como no sabes si tiene hijos, no conoces su situación, sus motivaciones, todo lo que hemos conversado, tú empiezas una relación de nivel 1 con esa persona. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, yo puedo estar en diferentes niveles con diferentes personas. También nos vamos a empezar a dar cuenta que cuando pasamos del nivel 2 al nivel 3, ¿ya? No todas las personas del nivel 2 van a pasar al nivel 3. No todas las personas van a alcanzar ese nivel de productividad que se busca, que se espera. Sí tienen el compromiso, pero a lo mejor no tienen la productividad. O sea, a lo mejor les falta más capacitación, les falta algunos elementos que hay que estar dando. Entonces, algunos van a pasar al nivel 3 más rápido, otros van a pasar al nivel 3 más lento. ¿Y para qué vamos a hablar de nivel 4? O sea, si yo quiero subir a alguien a nivel 4 es porque ya esa persona es un líder. Entonces, para yo pasar al nivel 4 a alguien, yo ya tengo que haber seguido ascendiendo en mi escala, o sea, en la escala de jefatura dentro de la organización. Porque definitivamente no puedo pensar yo en un nivel 4 si es que yo no dejaba mi puesto de supervisor inicial. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie a quien dejar, yo sigo ocupando el puesto de jefatura en ese puesto. Entonces, si nos damos cuenta, los niveles de liderazgo van dependiendo de la relación que tengo con mis colaboradores. Entonces, esto lo hace muy lindo porque en el fondo siempre estamos creciendo, siempre estamos relacionando con diferentes personas, nos vamos a ir encontrando con diferentes gente a lo largo. Pero, si llegamos a un nivel 4, vamos a empezar a reclutar gente de mejor nivel. ¿Ya? Porque efectivamente, que esto va muy de la mano, pero pensemos en una organización nueva que está partiendo, que no tiene todavía mucha participación de mercado. Ya parte a lo mejor con un líder nivel 1, nivel 2, empieza a trabajar su organización, y a la medida que vaya creciendo como liderazgo, esa organización va a ir creciendo. Ya va a tener mejor participación de mercado, va a tener muchos elementos. Entonces,
desde ahí, la organización va creciendo contigo en este liderazgo. Entonces, a la medida que yo voy creciendo, voy teniendo líderes de menor nivel bajo mí. Entonces, cuando encontramos estas grandes organizaciones, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Cuando vemos un Apple, cuando vemos un Microsoft, cuando vemos un General Electric, ellos tenían líderes nivel 4. Entonces, una organización como Google, donde para tú poder entrar, la verdad que casi te hacen un examen de coeficiente intelectual para saber si tú estás dentro del cuartil superior. Porque a ellos les interesa contar con la mejor gente. Y eso es natural. Cuando partimos pequeñitos, lo que nos importaba era vender. Pero ahora que ya vendemos, nos importa empezar a mejorar los procesos. Para mejorar los procesos necesitamos mejor tipo de personas, mejor calidad de personas. Entonces, ese crecimiento de las personas va en relación al crecimiento que tiene la organización. Por eso es tan importante. Entonces, como decía, en qué nivel de liderazgo estoy, eso va a depender de su grupo. Puede ser que con algunos estén en el nivel 1, con otros en el nivel 2, con otros en el nivel 3, con otros en el nivel 4. Y por último, quiero dejarlos con esta frase, ya antes de iniciar la sesión de preguntas, ya estamos justo en la hora. El liderazgo es un proceso constante, siempre aprendiendo y siempre creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Es que nunca se llega al máximo. O sea, si se dan cuenta, llegar a un nivel 5, tengo que haber formado todos estos líderes. Y si he formado todos esos líderes porque tengo mucha experiencia, conozco mucha gente diversa, mucha gente de distintas formas, de distintas índoles. Entonces, siempre he estado creciendo, siempre conociendo a alguien, siempre dispuesto a poner una mente de principiante y desde ahí saber que siempre puedo crecer y mejorar un poco más. Con esto, le doy las gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir un espacio para que me puedan realizar las preguntas que estimen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan. Yo sí tengo una. Francisco, bueno, primeramente gracias por la charla. Muy, muy interesante el approach de los 5 niveles. Lo que te quería preguntar era, o más bien pedir una sugerencia con respecto al autoconocimiento, que es un punto que en alguna otra charla de liderazgo, también acá en MITI, se tocó bastante y se habló bastante sobre eso. Entonces, ¿qué sugerencia tenés tú para mejorar el autoconocimiento en la perspectiva de líder? El autoconocimiento, la verdad que diste en el clavo, Juan, o Felipe parece que te dicen. Es un tema sumamente importante, porque efectivamente no vas a poder crecer como líder si no te conoces. Como te decía, o sea, un líder no puede, tiene que tener un desarrollo emocional bastante interesante, bastante importante, para poder compartir y entregar. Entonces, desde ahí, si tú me preguntas qué camino seguir para el autoconocimiento, creo que lo fundamental es empezar a dejar el ego, empezar a achicar tu ego, de cierta manera. Los eruditos llaman disolver el ego, ¿ya? Pero ¿por qué tiene que ver el ego con esto? Porque en la medida que el ego esté jugando un rol importante dentro de tu personalidad, lo que va a pasar es que cuando las cosas no resultan como tú quieres, te vas a enojar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ego se cree el dueño de la verdad. Las cosas se tienen que hacer de esta manera. Entonces, si tú no tienes una apertura de mente para poder ver que hay múltiples formas de hacer las cosas, va a ser muy difícil que tú te empieces a conocer. Porque ¿qué es lo que pasa? El ego te está defendiendo. Entonces te está diciendo, entonces es así, porque siempre se ha hecho así, porque es la forma en que tú conoces que es así. Entonces, tú sigues en esa línea, no has explorado nuevas posibilidades.
Eso es una parte. Yo recomiendo también realizar meditación. La meditación es un proceso sumamente interesante para poder autoconocerse. ¿Por qué? Porque resulta que durante los procesos meditativos, una de las funciones principales de la mente es pensar. Entonces, cuando estamos en ese proceso meditativo, los elementos que te vienen a la mente realmente tienen que ver con tus preocupaciones. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta cuáles son nuestras emociones frente a ciertos elementos. Y ¿qué es lo que nos permite? Nos permite mirarnos a nosotros mismos, mirar con una metacognición de quiénes somos. Entonces, disolviendo un poco el ego, abrimos las puertas a otras alternativas y desde ahí empezar a saber cuáles son nuestras virtudes y dificultades, reconocer esas dificultades, porque el ego no quiere reconocer las dificultades. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego coloca las dificultades en el otro. El otro es el problema. Entonces desde ahí hay que tener ese espacio para poder darse cuenta que a lo mejor yo estoy generando esa situación. ¿Ya? Entonces desde ahí, como les decía, hay que empezar este proceso. Entonces la meditación es un elemento que te ayuda a identificar tus emociones. El ego, como te decía, bajarlo un poquito te empieza a dejar reconocer tus imperfecciones. No sé si con eso respondo un poco tu consulta, Felipe. Sí, súper bien. Muchísimas gracias. La verdad, súper interesante estos dos consejos y aparte los desarrollaste muy bien, así que gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Yo tengo una consulta, aquí Bastián, que tiene que ver más con el proceso en el convertirse en líder, si es que existe, por así decirlo, alguna línea temporal en esto, porque lo que tú mencionas es muy cierto, uno tiene que conocerse, sanarse, estar emocionalmente al nivel que lo requieren las otras personas, más allá de centrarse en uno mismo, y esto puede ser una terapia de, digamos, 3 años. Yo conozco gente que pasa muchos años buscando su herida, sanándose, y son 5 escaleras, o sea, 5 peldaños los que hay que subir para llegar al nirvana, digamos. Entonces, no sé si en tu experiencia has visto cuánto es el tiempo que se demora en transformarse una persona, porque claramente no se hace ni de un día ni de un año para otro. Entonces, más o menos, si tú tienes claridad de esta parte del tiempo en este camino. La verdad que no hay recetas de cocina al respecto. Va a depender básicamente de tu estructura de personalidad. ¿Ya? Entonces, qué tantas heridas tengas, qué tantos traumas tengas, te va a costar más o menos. ¿Ya? Evidentemente, el paso del nivel 1 al nivel 2 es uno de los más sencillos. ¿Ya? Pero no deja de ser desafiante. O sea, evidentemente, dejar de centrarte en ti para poder centrarte en los otros genera un cambio a nivel interno bastante interesante. Evidentemente, como dices tú, la psicoterapia es una forma de poder ir sanando, ir viendo. Pero existe el coaching también. El coaching es más rápido que la psicoterapia en este proceso. ¿Por qué? Porque la psicoterapia se centra en el pasado, en la herida, en revivir eso. El coaching se centra en lo que tú quieres lograr. Entonces, hay muchos temas nuevos de neurociencia que hablan que las formas de generar cambios conductuales no tienen mucha relación que ver con sanar la herida anterior, sino con dejar de iluminar las zonas del cerebro que están asociadas a este trauma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hay que generar nuevos pensamientos, nuevas ideas y mantenerlas en tu mente, darle intención y desde ahí empezar a hacerlo. Entonces, si tú me preguntas, yo como líder parto nivel 1 y quiero subir al nivel 2, pero siempre estoy pensando, no, es que yo no soy tan bueno, es que yo tuve este problema con las personas, es que me cuesta relacionarme, vaya a estar reviviendo ese problema todo el rato, lo cual no te va a dejar relacionarte con las personas. Pero si tú dices, sabes que yo tengo estos problemas, pero independientemente de estos problemas, voy a hacerlo, voy a empezar a escuchar,
me voy a proponer juntarme uno a uno con las personas de mi equipo para conocerlas bien y todo eso, empieza a pasar, se empieza a generar el cambio. Entonces, ¿qué es lo que está? Empezáis a apagar esas zonas del cerebro que estaban relacionadas con esa inseguridad y se empieza a aprender estas otras zonas del cerebro que tienen que ver con ya este cambio nuevo, con esta idea nueva. Entonces, desde ahí se empieza a generar cambio. Si tú me preguntas en plazos de tiempo, la verdad que no tengo un tiempo específico. O sea, ojalá, muchas veces estos cambios pasan normalmente cuando a uno le pasan cosas. O sea, yo para ponerme como ejemplo, yo tuve una posición, como te decía, yo estuve 10 años a cargo de la Escuela de Comercial Telefónica, pero de esos 10 años, probablemente 4 de ellos, 5 de ellos fui nivel 1. Pensaba que lo hacía el después, pero la verdad es que no me conectaba mucho y tenía que ver con temas míos. De cuidarme, de no mostrarme, de pensando esa cuestión que si éramos amigos me iban a pedir favores, ¿cachai? Como que esa era mi lógica. Y un día vuelvo de mis vacaciones y resulta que me querían echar. Gente dentro de mi equipo habló mal de mí en mi jefatura y me querían echar. Por suerte mi jefatura me conocía y todo eso, entonces, pero lo que voy es que se generó ese hito donde pasó que no lo estaba haciendo bien. Alguien me dijo, ¿sabes que no lo estáis haciendo bien? Y ahí dije, chuta, ¿sabes que vengo haciendo todo esto como a protegerme y resulta que todo esto me llevó hasta aquí? ¿De qué sirve protegerme? Entonces dejé de protegerme y empecé a generar nuevas relaciones con ellos. Y ahí empezó el camino. Evidentemente no te puedo decir, o sea, yo creo que alcancé un nivel 3, más o menos 3, 4, yo creo que un 4 apenita en la organización donde yo estaba, porque alcancé a formar a una persona antes de salirme de ahí. Pero ese crecimiento pasó en 4 años, o sea, de los 10 años que yo estuve, los últimos 4 años fue el crecimiento. Y pasé, como te decía, del 1 al 4 en 4 años. Pero es porque me lo tomé en serio. Por favor, como les había contado al principio, tengo un regalo que les voy a hacer un ofrecimiento cuando terminemos la ronda de preguntas, así que por favor no se vayan, si es que pueden quedarse. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿O les presento el regalito que les tengo? Francisco. Dale nomás, Pame. Muchas gracias. Francisco, te quería preguntar cómo un líder que ya es cercano con sus colaboradores o con su equipo puede poner límites. De cierta forma, me ha pasado en algunos momentos que al ser bastante cercana, cuesta cuando llega el momento de tener un poco más de dureza o de encauzar al equipo a lograr un objetivo, o si pasa algo que se equivocan, de tomar una actitud diferente a la buena onda o a la cercanía. ¿Tienes algún consejo o algo que de cierta forma yo pueda mirar para poner estos límites y que no sea tan brusco, quizás? La verdad que mi experiencia me dice que cuando hay que ser duro, ¿no? O sea, yo creo que no hay... La forma de poner límites es justamente poner el límite. Entonces, evidentemente, ser un líder, que es muy distinto pasar a ser amigo de una persona a ser la persona que tú ayudas a que los otros alcancen sus objetivos. Entonces, cuando tú estás en ese camino y la persona, por ejemplo, supongamos que, un ejemplo, supongamos que un colaborador tuyo va y te dice, oye, Pame, pucha, sabes que estoy complicado, la nana me ha estado fallando este último tiempo, está llegando tarde, así que, pucha, puedo llegar no sé, media hora más tarde en este periodo de tiempo mientras soluciono mi problema de la nana porque justo llega mi suegra, no sé, la configuración que sea. Entonces tú desde esa posición de querer ayudarlo, colaborar con él, tú dices, sí, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Y resulta de que esa llegada tarde ya no es una semana, sino que son 2 semanas, son 3 semanas, y es un mes, y sigue llegando tarde. Y tú te acercas y te dice, no, es que todavía no soluciona el problema. Entonces que si le sabes que no puedo seguir apalancándote de esta manera,
o configurémoslo de otra forma. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es que cuando hay un problema, hay que ir de frente con el problema. Si nos hacemos los locos, el problema sigue creciendo. Entonces hay que ir derechito nomás, atravesarlo y ver lo que pasa. Como te decía, esto es aprendizaje. No vaya a ser con una, a lo mejor no te va a salir tan bien, no vaya a ser con la segunda, te va a salir un poco mejor, no vaya a ser con la tercera, te va a salir mejor, y en la medida que lo vayas haciendo, te va a ir saliendo mejor, cada vez mejor. Pero lo importante acá es que si no te sale tan bien, es mostrarte como humana frente a esa persona. O sea, que te puedes equivocar, de que a lo mejor te salió algo de alguna forma que no debía ser, a lo mejor te frustraste con algún tema, y eso colocarlo arriba de la mesa. Si le sabes que tu actitud me frustró, porque yo esperaba que tú solucionaras tu problema mucho más rápido. Entonces, desde ahí empezar, pero como te decía, desde el lado humano, o sea, no llegar, no, listo, no, sino que entiendo tu problema, pero también entiendo este otro problema que hay, entiendo lo que me pasa a mí, no sé, mi jefe me está preguntando, no sé, pues ahí hay que ir viendo ciertas cosas, porque cuando trabajamos por objetivo hay ciertas relaciones que se pueden dar, cuando trabajamos para cumplir horarios son otras, y hay organizaciones que ponen el horario como súper importante y otras personas que no les importa el horario, entonces hay que ir viendo matices. No sé si con eso te ayudo, Pamela. Sí, sí, gracias. Gracias, Francisco. Había otra persona por ahí que tenía una pregunta. ¿Puedo aprovechar de hacer un pequeño comentario antes de que pases al regalito? Por supuesto. Bueno, primero, Francisco, antes que todo, muchas gracias por la charla, estuvo muy, muy interesante, muy entretenida. Quería saber si podíamos seguirte. En verdad tengo muchas preguntas que no sé cómo ordenar en este momento, estoy como un poco como, no sé cuál es más prioritaria que la otra, entonces por eso prefiero preguntarte si es que hay un lugar donde te podamos seguir, o donde podamos como de alguna forma contactarnos o mantenernos como ahí en contacto, entre comillas. Justamente, Francisca, mi regalo va en función de eso. Yo me imagino que hay hartas preguntas, que hay harto tema, que a lo mejor algunos que les gustaría profundizar en alguna temática en específica y todo eso, y a lo mejor entrar ya con más detalles personales. Y justamente mi regalo tiene que ver con eso, que es entregarles a todos los que participaron el día de hoy la posibilidad de tener una sesión gratis conmigo. O sea, justamente en esa sesión poder tocar todas esas dudas, consultas que tú tienes y ver cómo resolverla, si se puede resolver en esa sesión o no, o a lo mejor de esa sesión puede salir a lo mejor realizar un programa de trabajo para apoyarlos en el crecimiento de su liderazgo. Justamente como te decía, ese es el ofrecimiento. Maravilloso. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Voy a detener la grabación.